Bien, muy buenas noches, estimados colegas. Sean todos bienvenidos a la realización de la primera clase con respecto a la resolución de casos complexivos en esta oportunidad, el núcleo de la materia civil, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar primero con la lectura del primer caso. El caso es el siguiente. Andrea Torres, al conducir su vehículo por las calles de Puerto Viejo, no respetó la luz roja del semáforo y atropelló a Luis Cedeño, quien cruzaba la calle por el paso peatonal de manera correcta. Como consecuencia del accidente, Luis sufrió una fractura en la pierna, debió someterse a varias cirugías, realizar terapias de rehabilitación y además estuvo imposibilitado de trabajar por varios meses, lo que generó la pérdida de ingresos. Ante esta situación, Luis interpuso una demanda civil en contra de Andrea, solicitando la reparación integral que incluye los gastos médicos, lucro cesante y daño moral. Andrea reconoce haber pasado el semáforo en rojo, pero alega que lo hizo porque tenía una emergencia personal. Este caso obliga, esto sobra un poco. Sin embargo, aquí tenemos dos estilos de preguntas que, bueno, las respondí porque realmente me interesa que ustedes tengan todo el conocimiento posible, pero creo que esencialmente ustedes les harán las preguntas que están numeradas, ya que las primeras son como más generales, pero igualmente vamos a responderlas y muchas de las preguntas que se responden aquí arriba también se ven reflejadas aquí abajo. Las veremos más adelante. Entonces, muy bien, colegas, me gustaría empezar preguntando a ustedes, ¿qué ven aquí? O sea, ¿qué primera impresión pueden dar de este caso? ¿Qué a ustedes les inquieta o les surge al examinar este caso, estimados colegas? No tienen que ser cosas de derecho. Podemos iniciar generando una conversación con respecto al tema. Pueden decirme la impresión que ustedes les dan o cualquier tipo de opinión. Bien, no pasa nada. Entiendo que es la primera clase y hay que ir agarrando ritmo, ¿no? Yo no soy ningún ogro y tampoco esperen de mí que yo los reprueba y los... No, porque esto es esencialmente de ustedes, ¿sí? Y aquí vamos a solventar cualquier duda dentro de nuestro rango que se pueda resolver. Muy bien. Entonces, siendo así, vamos a la primera pregunta. ¿Ante quién deberá proponer la acción? Esto es muy importante. Este tipo de preguntas es importante porque se va a repetir en cada uno de los núcleos. Van a hacer siempre referencia a lo que se refiere a la competencia de la jurisdicción. Entonces, conociendo a qué se refiere la competencia y la jurisdicción básicamente es el poder que otorga la ley a determinadas personas para que hagan algo. En este caso, la ley da la jurisdicción de administrar justicia a un juez, ¿no? Es el poder que tiene para resolver diferentes casos. En este caso, para comprender la competencia, primero tenemos que resolver qué es la jurisdicción. Una vez entendido qué es la jurisdicción, que es básicamente el poder que da la ley, ahora vamos a proceder a identificar qué es la competencia. La competencia, uno de nuestros grandes docentes de la universidad, el abogado Roosevelt, decía prácticamente en los primeros años, en los primeros semestres en los que estuvimos estudiando estas dos instituciones, que no hay que hacer un partidero de cabeza. Básicamente, la jurisdicción es el poder y la competencia es el límite. ¿Y cómo se expresa este límite? Este límite se expresa en materias, se expresa en fueros, se expresa también en territorio, entre otros. Pero estos son los esenciales. Y siendo este caso, ¿no? Vemos, ¿ante quién se dará a proponer la acción? Si conocemos la competencia y la jurisdicción, tenemos que recurrir obviamente a la norma. En este caso, deberíamos recurrir a la norma que nos dicen qué juez tiene determinado poder. En este caso, tenemos que recurrir a el Código Orgánico de la Función Judicial. Este código en especial determina qué jueces pueden deliberar en determinadas materias. Espero que hayan tenido la oportunidad de verlo porque es bastante interesante y sobre todo te da muchas ideas sobre qué es y qué no es. Entonces, en cuanto a la administración de justicia y su formación. Entonces, ¿ante quién deberá proponer la acción? Debemos primero irnos a lo que dice el artículo 240, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde nos determina de manera taxativa lo siguiente. Con respecto a los jueces y juezas de lo civil y mercantil, atribuciones y deberes.
Son atribuciones veras de los jueces y los jueces de lo civil. Numeral 3, conocer la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos cuando en el juicio penal no se hubiera deducido acusación particular. En este caso, como no tenemos la segunda información, podemos aludir de que efectivamente será el juez de lo civil el competente para conocer esta acción, ¿no? Que es una demanda de daños y perjuicios. En este caso responderíamos así, más o menos así. El juez competente en cuanto a la materia será el juez de lo civil del cantón Portoviejo, de acuerdo al artículo 240, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otro detalle que debemos entender, porque no solamente se determina por la materia, sino también en cuanto al territorio. Porque yo te puedo decir, bueno, el competente es el juez de lo civil. Sin embargo, ¿de qué juez civil estamos hablando? El de Guayaquil, el de Quito, el de Cantón X, Chone, podemos hablar de cualquier. En este caso tenemos que recurrir a las reglas de competencia que nos determina el Código Orgánico de la función, del Código Orgánico General de Procesos. Las reglas de competencia se establecen evidentemente en sus artículos 9, 10 y 11, ¿no? Vamos a revisar un momento. Parece que uno de sus compañeros está entrando. Vamos a ver orgánico, no, orgánico, ¿dónde queda? Aquí está, orgánico en la próxima, artículo 10, que nos dice. Bueno, competencia territorial. Por regla general, será competente a razón de territorio y conforme a la especialización respectiva del jugador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. ¿Ok? Entonces, de manera general, la persona, el lugar donde nosotros debemos poner la demanda va a ser de manera del territorio o del domicilio, del cantón de la persona donde él esté. En este caso, no se menciona, pero podemos aludir que es Puerto Viejo, debido a que los acontecimientos ocurren en Puerto Viejo. Entonces, adicionalmente a esto, ¿no? Podemos también aludir a la otro tipo de competencia, que es la competencia excluyente. La competencia excluyente básicamente te dice, ¿no? ¿Cuál es? O sea, cuando existe una competencia, generalmente es del territorio de la persona demandada. Sin embargo, existen ciertas competencias que tienen una competencia excluyente que no admiten ninguna competencia que no sea la que lo determina. En este caso, el artículo 11 del Código General de Procesos nos dice los diferentes asuntos que determinan esta competencia excluyente. Tenemos un momentito, diferentes tipos de y competencias excluyentes. Del jugador domicilio de la persona demandada, bueno, asuntos de trabajo, laborales. El punto número 2, la jugador del lugar donde la cosa se refiere o demanda o los asuntos cuya solución es necesario conocimiento local, la inspección no es el caso. La jugador del último domicilio del causante, no estamos en algún tipo de juicio de herencias o de partición de ningún tipo. El jugador donde se abre la asociación, tampoco. La jugador domicilio de pupilo de las cuestiones relativas a tutela o custodia, tampoco estamos hablando de tutela o custodia. En este caso, al tener una competencia que generalmente es territorial, podemos decir que y por cuanto al territorio se debe, bueno, tendríamos que volver aquí arriba, ¿no? Y en cuanto al territorio se debe interponer dicha acción en el cantón, en la unidad civil del cantón Portoviejo. De acuerdo al artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, así quedaría la resolución de la primera pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a la resolución, estimados colegas? Pueden abrir el micrófono, pueden alzar la mano, no tengo ningún inconveniente con que me interrumpan, porque como les dije, este conocimiento lo construimos en grupo. Buenas noches, abogado. Lo que pasa es que yo
el Zoom me botó, no estoy en mi casa por emergencia, estoy fuera de mi domicilio y estoy con datos. ¿Ya? Entonces justo me quedé cuando estaba hablando de la competencia en cuanto se refiere al artículo 11. 200, el 240 numeral 3. Y Sí, ahí de claro. ahí cuando ya regresé, ya estaba hablando del artículo 9. Entonces Ok. ahí me quedé. Claro, claro, mire, verá. Simple y sencillamente, como les decía, la competencia se determina de varias maneras, ¿no? En este caso, en cuanto al territorio y la materia, debemos asegurarnos de conocer qué juez, en cuanto a su materia, debe resolver determinadas acciones. En este caso, debemos recurrir al artículo 240, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde nos dice taxativamente que uno de los deberes del juez, en este caso de lo civil, será el conocer la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos en cuando el juicio penal no se hubiese deducido acusación particular. Eso dice textualmente el artículo 240, numeral 3. En tal sentido, el juez, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de una demanda de daños y perjuicios, debemos concurrir evidentemente en cuanto a la materia al juez de lo civil, porque él es el que tiene la jurisdicción que le da el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Entendió, estimada Lupita? Una pregunta adicional, por ejemplo. Dígame. Inicialmente, leyendo el caso, o sea, también tiene como tinte de Penal, por penal porque supuesto. hablamos de tránsito, ya, Claro, pero hay algo que usted acabó de leer, como no tengo nada a la mano porque me encuentro por emergencias de salud fuera de mi casa y de todo, habla algo sobre acusación particular. ¿En claro. qué momento yo puedo considerar, o sea, que siendo algo de como que tiene tintes de penal, puedo trabajarla o tomarla por lo civil? Claro, mire, escúcheme, estimados colegas. Cuando una persona, y eso está en un artículo textualmente, se los voy a poner, ahorita no recuerdo exactamente el artículo del Código Civil, pero cuando una persona comete o hace daño a otra persona, no solamente es responsable de ello penalmente, sino también de manera civil o administrativa. En este caso tenemos una responsabilidad extracontractual civil que tiene esta persona en cuanto a los daños generados en contra de Luis, Andrea a Luis. Entonces, en este caso, aunque no se especifica, podemos decir de que se llegó a una instancia judicial penal, se hicieron las respectivas sentencias, en este caso un delito de lesiones, creo que el numeral 3 artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, porque fueron varios meses en el que estuvo lesionado, pero no se le indemnizó, no se le hizo las respectivas reparaciones civiles. Entonces, para ello son estas demandas de daños y perjuicios. Ustedes cuando denuncian a alguien por algún daño cometido, no solamente se les hace la reparación integral, sino también las responsabilidades civiles por los daños generados que ahora mismo, que en siguientes preguntas vamos a conocer las tres tipos de perjuicios que se reconoce dentro de las instituciones civiles. Entonces, ¿entendió, estimada Milagro? Ok, like. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas, con respecto a la primera pregunta? ¿Quedó claro? Una adicional, por ejemplo, en Dígame. cuanto a jurisdicción, siempre nos vamos a referir al artículo 240 inciso No, 3, o es que no tengo ningún no, código a no la pasa mano. nada, no pasa nada. Miren, adicionalmente, gracias por O hacer solo, o mención. sea, el inciso 3 en este caso, de manera civil, me refiero al artículo 240. Nos hablará de No. la... Miren, adicionalmente, gracias por mencionar las normativas, además de los grupos, digo, además de los casos resueltos en la generación 2023, 2024 y ahora 2025, ustedes también van a tener la oportunidad de acceder a las normativas actualizadas que hemos utilizado para el desarrollo de estos ejercicios. Bueno, adicionalmente voy a darles un tip que a mí lo conocí, mire, imagínense cómo es la vida. Lo conocí ya cuando ya era abogado, ¿no? Y yo siempre me mataba en consiguiendo las normativas actualizadas, ¿no? Existe una página muy bonita que es la Biblioteca de la Defensoría Pública.
En esta defensa en esta biblioteca digital de la Defensoría Pública están absolutamente todas las normativas actualizadas. Las hemos sacado de aquí y están dentro de su posición, dentro del Drive, donde están todas las normativas: Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, Código Civil, Código Orgánico de la Función Judicial, Constitución, también algunos acuerdos ministeriales. Absolutamente todos los van a encontrar dentro de esta página que se las voy a pasar en este momento por el grupo porque a mí me sirvió mucho. Y aquí ustedes pueden encontrar absolutamente todas las normativas actualizadas. Entonces, porque incluso hay aplicaciones y hay servicios con los que les cobran, obviamente, por darles la jurisprudencia, actualizar las normativas, que son muy buenos. Yo los he utilizado. Pero cuando ya tienes cierta experiencia y cuando ya tienes acceso a las normativas ya actualizadas, ya no es tan necesario. Sobre todo es cuando un abogado es muy ocupado y no tiene tiempo para actualizarse o cuando un abogado es principiante. Pero ya cuando usted está en un término intermedio, ya puedes desenvolverte con un poco de sutura teniendo en cuenta de que tienes normativa actualizada. Bien, con respecto a tu pregunta, no, evidentemente no, pues hay diferentes materias, hay contencioso administrativa, de la familia, penal, entre otros. En este caso nos referimos específicamente al 240 con respecto a las deberes y atribuciones del juez de lo civil. Aquí se determina específicamente las competencias del juez de lo civil, hasta dónde llega su jurisdicción. En este caso, como vimos en el numeral 3, determina que es en los casos de demandas, daños y perjuicios. Pero si, por ejemplo, queremos determinar las competencias o la casa de la jurisdicción, la potestad de administrar justicia del juez de la familia, no tendremos que ir al 240, tenemos que ir al 230, al 200, creo que al 238, más adelante al de contencioso administrativo, entre otros. Entonces, no, evidentemente, si tú quieres consultar las diferentes competencias que tienen, ya sea en unidad judicial, corte provincial o corte nacional, tienes que ir al Código Orgánico de la Función Judicial, estimada Milagro. O sea, hagan cualquier tipo de preguntas, no pasa nada. Son cosas que uno tiene que saber y es importante que si no se las saben, se pregunte porque no pasa nada. No, el conocimiento o el desarrollo como profesionales no tiene que ser de ninguna manera una competencia o un motivo de vergüenza, solamente es una construcción basada en la paciencia y la empatía. Entonces, estimados colegas, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, abogado, yo tengo una pregunta. Dígame, estimada Miriam. Ya, o sea, se entiende de este caso que ya pasó primero por la vía penal. No sé, no Y, sabemos. No mm, dice eso el caso, pero la pregunta es clara. Si tú vas a demandar por daños y perjuicios, no vas a ir con eso a un juez a un juez penal. Ellos resuelven delitos. Tú no estás denunciando el delito de claro, lesiones. pero ya en el caso que hay un accidente de tránsito, si yo quiero solo lo hago, digamos, eh, solicito la reparación por daños y perjuicios. Claro. No, o sea, bueno, ahí tiene que hacer una reparación integral, que es otra institución diferente, se cuantifica de manera diferente. En cambio, cuando son instituciones civiles, que este es el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral, se cuantifica otro tipo de situaciones. Entonces, y además de reparación integral, tú puedes, evidentemente, en materia civil, coger y demandarlos por los mismos hechos, pero sobre todo lo que es, por ejemplo, el daño emergente o el daño moral y en ese entonces no se va a debatir si existió o no existió el delito, porque eso no le compete al juez de lo civil. Ellos van a determinar si producto de lo que se pasó existiera un lucro cesante, daño emergente o daño moral. Se analiza dos situaciones diferentes por parte de cada juez en su respectiva materia. ¿Quedó claro, Miriam? Ok, gracias. Listo. Bueno, colegas, ¿continuamos con la segunda pregunta o vamos o tienen otra duda? Encantado, díganme cualquier tipo. Y las dudas que no quieran decirlo aquí por A o B motivo, pueden hacérmela sin ninguna problemática a través del grupo o más personal. Escríbanme a mi número. No tengo ningún problema. Disculpen si a veces no respondo porque yo como trabajo en oficina, entonces muchas veces no me encuentro en la mejor situación para responderles, pero siempre que encuentro un tiempo puedo contestarles, estimados colegas. Entonces, bien. ¿Cuál es la normativa jurídica principal de la acción? En este caso, colegas,
¿qué se les viene a la cabeza con normativa principal? ¿Qué podrían decirme ustedes, estimados colegas? El Código Civil. Efectivamente, Milagro. Código Civil. En el Código Civil, especialmente en su libro cuarto, en los títulos 12 y 33, pueden encontrar lo que se determina con respecto. Bueno, tengo un mensaje. Código Civil contra así, estimada Irma. Especialmente en estos apartados, ¿no? Bueno, quisiera informarles cómo es que se divide, pues, el Código Civil. Son 4 libros, los cuales se dividen en títulos, secciones y parágrafos. En este caso, tenemos el libro cuarto, que es con respecto a las maneras de suceder por causa de muerte. Y tenemos el título 12, que nos habla acerca de las responsabilidades transcontractuales. Y el título, déjame contar en este momento, un momentito, que tengo el nombre. Sé el título, pero no me acuerdo porque tienen nombres los títulos. Claro, el libro 12 o No, 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 el... no. Título 12 libro cuarto. Iba a decir solo el 4 libros. Claro, ve que obviamente hay 4 libros. Ya, pues, sería el Títulos, o título. sea, pueden haber, escúchame una cosa, pueden haber varios títulos que se repiten. El título 10 porque hay diferentes libros, hay 4 libros, porque el título 10 del libro primero no es el mismo que el título 10 del libro cuarto. Entonces eso tienen que ser muy cuidadosos. Entonces, por ejemplo, el título 33 que nos habla de los delitos y los cuasidelitos. En este caso estamos hablando de un delito. Bueno, un cuasidelito, depende. Bueno, eso no es materia, pero El libro cuarto, ¿verdad? El claro, el título libro 3. cuarto. Libro cuarto, No, estimado. no de leer completamente el libro cuarto. El libro cuarto. Literalmente, el libro cuarto. Entonces, eso, estimados colegas, podemos responder de la siguiente manera. La normativa principal que vamos a utilizar para fundamentar nuestras pretensiones serán, será el Código Civil, específicamente en su libro cuarto, en sus respectivos títulos X, X, Y, X, 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 Y. ¿Alguna duda, estimados colegas? No, Ok, excelente. ¿Qué ¿Cuál título es sería, abogado? Disculpe. los dos títulos? El 22 y el Oh, treinta y ya, tres. ya, ok. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la petición concreta en acción? ¿Qué queremos la- nosotros una demanda de daños y perjuicios? pedimos la reparación integral. Más o menos, más o menos. Tiene la idea, estimada Milagro. Pero se debe ser un poquito más específico, ¿no? José, ¿quieres decirnos algo? Acabas de entrar de nuevo, creo que tienes problemas de conexión. Sí, me doctor, tengo problemas de conducción. Ah, no pasa nada, no te Estoy preocupes. con internet. Sí, pero tranquilo, ya me cambié a otra red. No te Tranquilo, yo preocupes, igualmente, estimado yo. José. Queda igualmente grabado y puedes revisarla y me puedes preguntar personalmente cualquier tipo de dudas que tengas. Nos dice Perfecto, Irma en el perfecto. chat. En la segunda pregunta solo iría eso, ¿verdad? No ponemos artículos. Puedes poner artículos, pero es que realmente son bastantes. Pero si tú lo prefieres, puedes poner los artículos que mencionaremos en las siguientes partes, ¿no? Entonces, bien. Eh, Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál sería la petición concreta? Básicamente, lograr restituir las lesiones sufridas por parte de Luis, así como también recibir una indemnización por los daños sufridos. Básicamente eso, son preguntas, por eso les dije que estas primeras preguntitas son generales. Las que realmente tienen más desarrollo son las que están con números. Si ustedes pueden observar, cuando entran a un caso complexivo de la materia civil, siempre están estas 3 preguntas aquí, van juntas, están seguidas. Y esas son más generales, pero las que tienen más desarrollo es, por ejemplo, las que están numeradas.
Y no sé por qué lo han hecho Abogado, así, pero dígame, estimada Milagro. disculpe que lo interrumpa. En caso de estas preguntas generales, en la última pregunta que trata sobre la petición, o sea, ¿no habrá algún tip o algún como que algo como clave para nosotros en base al hecho, al caso supuesto narrado, poder, o sea, coger ciertas partes y tener como una idea de que si el hecho narrado dice tal cosa, o sea, como una idea, no, como Puedes algún tip, hacerlo, es no como sé. lo que yo les motivé al inicio de clase. Yo aquí les doy la respuesta. Lo que yo les recomiendo a ustedes para mejorar el conocimiento es generar su propia respuesta a través de lo que yo les digo. O sea, yo, por ejemplo, la primera pregunta digo, bueno, el juez competente en cuanto a la materia será el juez de civil, trata de aquí, que ya. Pero ustedes pueden ser mucho más creativos, es decir, en nuestro país, en las instituciones civiles se determinan diferentes tipos de competencia. En este caso, para resolver esta pregunta, bueno, y ahí se hacen sus propias invenciones, pero ya que con ello no solo se limitan a aprender, sino a involucrarse con el contenido. Entonces, así mismo, ahorita yo puedo responder, no, y lo voy a responder ahora mismo. La petición concreta será obtener las indemnizaciones correspondientes a los diferentes daños sufridos por parte de Luis debido al hecho transgresor patrocinado por Andrea. Patrocinado con CB. Sí, me gusta, qué desgracia. Bueno, yo puedo escribir eso, ¿verdad? Pero ustedes pueden ser mucho más creativos, pueden escribir un poco más, un poco menos, hacer menciones a otras normativas, pueden hacerlo. Yo les doy aquí lo esencial. Ustedes a partir de lo esencial pueden construir sus propias preguntas. No digo que aquí las preguntas que estén aquí, las respuestas que estén aquí son equivocadas, no, para nada. Lo que digo es que esto es lo esencial. Yo a ustedes los motivo a estudiar lo que aquí hacemos y generar su propio conocimiento a través del conocimiento pleno que tenemos con respecto a la veracidad de las respuestas. Entonces, eso, estimado Milagro. No sé si fui claro con respecto a lo que usted quería resolver. Me imagino que sí, pero bueno. Ok, ¿qué acción se iniciaría? Les pregunto, colegas, ¿ustedes qué acción iniciaría ante esta situación? ¿Qué haremos? Tenemos un cliente. Luis se nos desbacható, hubo un juicio, no hubo, nadie se hizo responsable. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso, simplemente ponemos haremos uso de una demanda de daños y perjuicio, simple y llanamente. Obviamente. Tú no puedes responder solamente esto, tú tienes que, pero eso lo explicaremos más adelante porque justamente aquí vienen las preguntas que tienen más desarrollo. Al momento tú responder una pregunta, tienes que además de seguridad llevar la fundamentación jurídica, lo que se llama la motivación. Tú no puedes responder simplemente, bueno, esto es así y listo. No, tienes que tener una fundamentación jurídica. Y cuando hablo de fundamentación jurídica es acompañar tus argumentos con normativa jurídica que explique y fundamente dichos argumentos. En tal sentido, yo puse más bien simple estas primeras preguntas porque las siguientes responden prácticamente a las de arriba y las de arriba responden a las de abajo. Entonces, por eso no fui tan creativo en esta situación, pero en la siguiente sí vamos a ser un poco más extenso. Bueno, estas de aquí, ¿no? Estas de aquí son las buenas. Estas de aquí son más generales y se responden rápido. Pero estas de aquí, las de aquí, son las que requieren una mayor fundamentación. Pero también pueden fundamentar las de arriba. Y correspondiendo a las de abajo, ustedes pueden contestar las de arriba sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que yo les mencionaba. Son preguntas muy generales. ¿Cuál es el petitum de la demanda? Prácticamente el petitum es la petición, prácticamente lo de arriba. Entonces, yo aquí le puse un poco más de fundamentación para que estuviera, ¿no? Más sustancia, ¿no? El petitum o petición
es el del reconocimiento de la responsabilidad extracontractual civil por parte de Andrea y que realicen los respectivos pagos por los gastos materiales y indemnización correspondiente tanto por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Yo, como les digo, puedo responder eso, ustedes pueden responder eso, pero yo que los motivo es a adueñarse del conocimiento y hacer sus propias respuestas. No digo que aquí esté mal, pero para una mayor comprensión del trabajo siempre es estudiar de manera activa, ¿sí? Generando su propio conocimiento. Bueno, es la misma de la de arriba. ¿Cuál sería de este proceso de acuerdo al marco normativo? Aquí viene una cosa muy importante, ¿no? Incluso esto le hicieron mucha, porque lo más crítico que a ustedes les puede pasar al momento de la realización de un examen complexivo es las contrapreguntas. Porque ustedes aquí tienen unas preguntas bastante claras, pueden estudiarlas, pero te dicen, bueno, te hacen una contrapregunta, es básicamente responderte, digo, hacerte una pregunta de algo que no está explícitamente dentro de las preguntas. Por ejemplo, ahí aquí sabría la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso es como el camino y el procedimiento son los pasos a seguir o algo así. Muy buena alegoría. Eso mismo nos explicaron a nosotros. Es bastante buena. Por ejemplo, en este caso hablamos de un proceso de conocimiento. Como ustedes sabrán, dentro del Código Orgánico General del Proceso hay diferentes procesos. Procedimiento, proceso de conocimiento, proceso ejecutivo, entre otros. En este caso hablamos de un proceso de conocimiento. Pero en cuanto para el procedimiento, ¿cuál sería en este caso, no? En este caso podemos ver que el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos determina que será el proceso ordinario, del procedimiento ordinario, será el procedimiento ordinario el hábil para sustanciar estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque, como dice el artículo 289, y lo voy a leer textualmente, me gustaría que participaran con la lectura, pero no sé, no considero que es mucho más orgánico y más eficiente el que yo se los lea y, y posteriormente les explique. El artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos determina esta. Se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustentación. En este caso, como no en el código, por ejemplo, en otros tipos de procedimientos, ya sea procedimiento ordinario, procedimiento contencioso administrativo, tributario, no especifica que ellos se encargarán de resolver estos asuntos con respecto a los daños y perjuicios, será entonces el procedimiento ordinario el encargado de resolver esta causa, ¿no? Entonces, la respuesta quedaría tal que así. Listo, estimados colegas. ¿No tienen alguna pregunta con respecto a la respuesta de esta, valga la redundancia, pregunta? Queda bastante claro porque es el El procedimiento artículo, ordinario. el artículo 289 usted, ¿Cuál? estimado doctor, si me escucha, disculpe, Sí, usted dio sí. el artículo 289 Sí, 289 del Código Orgánico General de Procesos, estimado colega. del COGE, Sí, así es. COGE, Así es, colega. ya listo. Listo. Ok. Ok. Otra pregunta, estimados colegas. Vamos, pregunten, no pasa nada. Que incluso hasta yo puedo, a mí me han sorprendido varias veces con preguntas que me han obligado a estudiar nuevamente, ¿no? Y es bastante gratificante eso, porque así se genera conocimiento. Solo a través cuando uno asume que es ignorante, y que ser ignorante no es nada malo, todos ignoramos algo en mayor o menor medida. Por ejemplo, la materia civil no es mi especialidad. Yo me especializo sobre todo en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en materia de penal un poco, pero civil me ha costado, he tenido que reestudiar determinadas instituciones para poder dar este tipo de clases, pero es fascinante. Todas las materias de derecho son fascinantes y tienen su determinada satisfacción. Solo puedes tener esa satisfacción asumiendo de que uno es ignorante. Ya cuando tú te pones en una posición de que no sabes determinadas cosas, el conocimiento entra muy fácil, pero si tú crees saberlo todo, evidentemente no habrá nadie quien te pueda explicar lo suficientemente bien porque
asumirás de que tú ya lo sabías o que la persona que te está diciendo algo no es suficientemente conocedora para ti enseñarte algo. Yo prefiero ir con manera ignorante toda la vida y así poder acceder más fácil al conocimiento. Entonces, bueno, ¿cuál sería la autoridad a la que se recurriría? Yo les comento, estimados colegas, ¿qué es recurrir? Como acudir, como Más o ir. menos acudir. Tiene otra, dentro de estándares jurídicos, el recurrir implica algo un poco más complejo. ¿Quién me puede decir a qué se refiere con recurrir? Bueno, no pasa nada, estimados colegas. Cuando uno habla de recurrir, A la que se va evidentemente, a presentar la demanda, ¿no? mande, mande, A estimada, la que se va a presentar la demanda, la autoridad que se la demanda. a la que se va a presentar la demanda, sea el juez. Y está cerca, está cerca. Sí tiene que ver con una autoridad, sí tiene que ver con presentar algo, pero hay una palabra clave. Con ustedes les digo la palabra recurrir. ¿Hay alguna palabra que se les venga a la cabeza? Recurso. ¿Cuándo uno interpone un recurso? ¿Qué es un recurso? Un mecanismo que ayuda al proceso. O sea, Sí, tienes una idea, claro, por supuesto. Obviamente, ayuda al proceso, ya sea para bien o para mal, ya sea para una protección o para otra. Pero hay hay un poquito más. Bueno, vamos a proceder a la respuesta. Cuando tú hablas de recurrir, evidentemente hablas cuando ya ha habido un juicio y tú necesitas recursar, necesitas aplicar un recurso. En este caso sería un recurso, puede ser horizontal o vertical. En este caso, si no lo especifica el ejercicio ni tampoco la pregunta, podemos dar por sentado que hablamos de un recurso vertical. Yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan algún recurso vertical? aclaración, ampliación. Esos son recursos horizontales. Ah, el vertical. Ah, Vertical, de la arriba. Hecho no era De hecho es uno. recurso Recurso de de hecho, hecho, de claro, por supuesto. apelación, de ¿Cuál? apelación, acción. La apelación. recurso de apelación. Claro, correcto, por supuesto. La apelación es un recurso vertical. ¿Por qué se le dice recursos horizontales y verticales? De acuerdo a COGEP, no recuerdo la normativa, porque como les dije, no es mi especialidad la materia civil, pero lo recuerdo. Ahí en alguna parte debe estar. Existen dos tipos de recursos, los horizontales y los verticales. Los horizontales están destinados sobre todo a aclarar determinadas secciones de la sentencia que no quedaron claras al momento de emitirlas, como puede ser ampliación y aclaración. Sin embargo, existen otro tipo de recursos que tienen y van a modificar lo que son las sentencias en caso de ser exitosas. Obviamente, tú puedes presentar una apelación y que no sea exitosa, entonces no modificó. Pero en el caso de que sí sea, tiene la capacidad, el recurso vertical, de modificar la sentencia. En este caso, una apelación. Ahora, teniendo en cuenta que es recurrir, que hace referencia a un recurso, en este caso, damos por sentado que hablamos de un recurso vertical, vamos a hablar cuál será la autoridad. Si yo les digo un recurso vertical, ¿será que lo presentamos al juez que nos resolvió en primera causa? A él vamos a recurrir para que nos resuelva esta apelación. No, por eso dice vertical, a uno de arriba. No, tiene que Claro, ir ante la corte provincial. provincial, porque ya hay una Exacto. casación en la corte constitucional. Exactamente. muy bien, estimada Silvana. Efectivamente, vamos entonces cuando estamos hablando de esta pregunta, decimos, ¿cuál sería la autoridad a la que recurriría? No, en un caso hipotético de que la sentencia en primera instancia no saliera beneficiosa, evidentemente vamos a recurrir al superior en un recurso vertical. En este caso, la respuesta quedaría la siguiente. La competencia para conocer esta demanda en el proceso correspondía al juez de lo civil en caso de que no obtuviese una sentencia favorable. Es aplicar un recurso vertical como la apelación ante la autoridad judicial provincial. Esto es, ante el juez de la Corte Provincial de Manabí, de acuerdo al artículo 207, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Lo que te decían antes de Milagro. En el Código Orgánico de la Función Judicial uno conoce qué es y no es en la administración de justicia. Es la
norma viva que te dice qué es la jurisdicción de administrar justicia de los jueces y juezas en sus diferentes niveles, en sus diferentes organizaciones que están dentro de los órganos jurisdiccionales del Ecuador. Entonces, en este sentido, como ya nos interesa saber quién es el juez competente en cuanto a la materia de primera instancia, vamos a segunda instancia. Entonces, ¿qué debemos encontrar dentro del Código Orgánico de la Función Judicial? Tenemos que encontrar cuál es la competencia del juez provincial, ¿no? En todo caso, bueno, la corte. Sería la Corte Provincial de Manabí, porque si Puerto Viejo queda dentro de Manabí, entonces el juez provincial no va a ser el juez de Guayas, no va a ser el juez de Pichincha, Chimborazo, va a ser el juez de Manabí. Bueno, la sala especializada de la Corte Provincial de Manabí, siendo más específico. Entonces, la respuesta quedaría tal que así. Entonces, estimados colegas, ¿alguna pregunta? Nos decía el profesor Cuétara de la maestría, muy buena maestría la del UTM, que si no dicen nada, doy la, la callada por positiva, ¿no? Algo más o menos así decía. Bueno, ¿cuáles serían los medios probatorios para acompañar la acción? Aquí no va a haber ninguna norma que ustedes les diga que deben poner esto. Obviamente conocemos cuáles son los tipos de la norma, la documental, la testimonial y la pericial. Sin embargo, aquí te dicen cuáles serían los medios probatorios. Ya estamos hablando de cosas específicas. Yo le pregunto a ustedes como abogados de la República, de esta hermosa República Bananera, ¿qué medios probatorios ustedes llevarían a juicio para determinar que ha existido daño emergente, daño lucro cesante o el daño moral, o los tres al mismo tiempo? Las facturas del hospital donde se realizó toda la cirugía quirúrgica. Y si está el parte por medio de la policía de tránsito, por la comisión de tránsito, también sería. Parte policial. ¿Qué más? ¿Qué podemos? Aquí ustedes se pueden Podemos poner llevar un certificado psicológico porque se le está dando daños morales, ya que no puede trabajar. excelente. ¿Cuál más? Una cámara de vigilancia. Grabaciones de video correspondientes al accidente. Aunque este de aquí no estoy muy seguro. Yo creo que no, porque aquí no se va a determinar si existió o no existió. No, Aquí, porque por eso ya está el parte por policial, supuesto. porque me imagino que ahí Ojo, el parte entra policial no todo. es prueba absoluta. Bueno, esto ya es cuestiones penales, pero si tú vas solamente con parte policial, No, no. pero yo digo por las grabaciones, abogado. Ya, claro. Pero bueno, solamente para un pequeño comentario, ¿no? Las partes policiales no son suficientes para ustedes determinar Eso una sí es verdad. tesis, claro, no, no, no. Tienes que ir con más material. Esencialmente, lo que queremos nosotros evidenciar dentro de una demanda de daños y perjuicios es los elementos que a ti te identifiquen los diferentes tipos de daños. Siendo el daño emergente, bueno, esto lo explicaré más adelante, pero ahorita de manera sustancial vamos a hacerlo para que ustedes me den más ideas. Bueno, el daño emergente básicamente los gastos que hayas tenido que haber hecho producto de esta situación, como por ejemplo los gastos médicos, los diferentes gastos procesales, entre otros, los administrativos, etcétera, ¿no? El lucro cesante es lo que tú dejaste percibir debido a determinadas cosas. Por ejemplo, podemos hacer una inventiva de que este hombre era un deportista o que este hombre era que determinado, por ejemplo, puede ser un taxista o puede ser un operador de máquina. Y obviamente tú para realizar ese tipo de oficios necesitas tener tus extremidades de manera óptima. Hay un montón de estos juicios de daños y perjuicios son chistosos, les digo así porque realmente son canzones, duran años, porque tú puedes poner muchas cosas y tienes que demostrar muchas cosas, y normalmente terminan en arreglos. Pero tú puedes ponerte creativo y usar cualquier tipo de prueba, obviamente mientras sea legal, sea conducente y tenga lógica el aplicársela dentro de un juicio, para poder evidenciar los daños y perjuicios de las diferentes características que reconoce la legislación civil.
Entonces, vamos, denme ideas, vamos, yo quiero escucharlos, denme ideas, así sea que no esté muy seguro, démela, que yo aquí podemos resolver. Me dio tres ideas la estimada compañera Silvana. ¿Qué ustedes Puede ser pondrían? también el peritaje del CIA, los ¿Peritaje de qué compañeros del cosas, CIA también estimados puede ser, colegas? de los compañeros peritos del CIA, de lo que hace la acción de tránsito, Un peritaje, es el que no te peritaje. entiendo, es que no sé no sé si los demás compañeros tienen ese mismo problema, pero puedes repetirme el programa, estimado José. Puede ser también mi director el peritaje también, ¿Peritaje de qué? ¿Qué tipo de peritaje? del compañero del CIA, porque dice usted el primero que el caso que fue que se pasó la luz roja y causó el accidente de tránsito. Es que como le digo, Más o- colega, aquí no se debate si existió o no existió el delito. Aquí se busca determinar los diferentes tipos de daños que existieron. Por ejemplo, yo puedo de pronto, si existe un lucro cesante, yo puedo determinar que, por ejemplo, a partir de que yo ya no puedo laborar como operador de máquinas, me despidieron intempestivamente. Yo puedo poner, por ejemplo, un certificado de la salida del trabajo, algún documento, algún expediente por el despido intempestivo que sufrí debido a que ya no podía operar. Visto bueno. Un visto bueno, también puedes hacer eso. Puedes, por ejemplo, si recibiste un daño psicológico, ya no, como te quedaste sin piernas, ya no te dice, ahora te dicen el doble rueda, puedes actuar un peritaje psicológico en donde tú determines que este tipo de menciones han hecho que una mella dentro de tu calidad moral, o también puedes hacer de que debido a la afectación, tú has sido un hombre o una mujer, bueno, en este caso un hombre de trabajo que siempre se ha sacrificado y que ahora debido a los daños que has recibido de no poder volver a caminar o de no caminar por determinadas, te ha desarrollado un estrés postraumático como era sido la primera vez. Hay un montón. Ustedes en este tipo de verdad se poner creativos. Aquí nos dice la compañera Daniela Vélez. También historial clínico de las lesiones causadas. No sé si específicamente se dice, pero son exámenes realizados por personas que sufrieron lesiones. Claro, puedes poner eso sobre todo para determinar la cuantificación de todo lo que tuviste que gastar debido a esas lesiones. Entonces, sirve. Bueno, entonces quedémonos con esto. Pero en este caso, vamos a poner entre otras que ayuden a determinar la existencia de daño moral, daño emergente y lucro cesante. Eso es, en este punto es donde ustedes tienen que poner como, así como ser esos abogados de película que se ponen, sí, bueno, yo haría por esto y esto y lo otro. No muchas veces tienen la oportunidad porque esto es plata y requiere muchas cosas para tú probar este tipo de cosas. Pero como es una instancia ficticia, podemos ponernos creativos y poner muchas cosas. Pero bueno, con eso tenemos suficiente. ¿Alguna pregunta, estimados colegas, con respecto? Bueno, no hay preguntas. Bueno, vamos a pasar con las preguntas que tienen más chicha, ¿no? ¿Qué acción procede en este caso frente al daño ocasionado? Ya le respondimos arriba. Quiero que me lo respondan ahora. ¿Qué acción procede? Vamos, colegas. ¿Qué acción procede ahora? Una demanda por daño y perjuicio. Efectivamente, Silvana, una demanda por daños y perjuicios. Sin embargo, vamos a hacerlo un poquito más largo, ¿no? Porque ya son preguntas que requieren mayor sustentación, ¿no? Entonces, con respecto a los tipos de daños, vamos a ver lo que dice el artículo 1572 del Código Civil, donde se determinan los diferentes tipos de daños. Entonces, reconoce el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Entonces también vamos a reconocer y vamos a necesitar para fundamentar esta respuesta lo que nos dice el artículo 2214 del Código Orgánico del Código Civil, que nos dice justamente el primer artículo del título 33 del libro cuarto del Código Civil, que les dije que era uno de la normativa específica que vamos a utilizar para la resolución de este caso,
que es el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por delito o cuasi delito. Es lo que le decían al principio de las primeras preguntas a la compañera Milagro, o fue a Miriam, no recuerdo. Pero que una persona no solamente es responsable penalmente por el acometimiento de un delito, sino también de manera civil y hasta administrativa, pues, en diferentes casos. Entonces, bien, con estas dos normativas, conociendo qué es lo que vamos a hacer, vamos a responder de la manera siguiente. La acción que procede a este caso es la demanda de daños y perjuicios. Dicha acción se concibe de manera simultánea en el artículo 1532 y 2214 del Código Civil, en donde se determina la obligación de una persona a indemnizar a otros cuando éste le causa algún tipo de daño. Entre estos, tal como se procede en este caso, hablamos de un daño emergente, un lucro cesante, de un daño moral ocasionado en contra de Luis, ¿no? Simple, fundamentado, correcto y continuamos. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Queda bastante claro, no hay ninguna duda con respecto a los artículos. ¿Algún artículo que ustedes consideren que debería ir aquí? ¿Alguna observación que tengan? Obviamente, si no lo hacen ahora, pueden hacerlo el día de mañana, que se relajan, ven la grabación nuevamente, ven el caso y dicen, bueno, esto no me quedó claro, le voy a preguntar al abogado. Pueden hacerlo sin ningún problema, estimados colegas. A ver, ¿qué normas del Código Civil regulan la responsabilidad extracontractual? ¿Qué es para ustedes extracontractual? No hace falta que citen la normativa. Díganme qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Que es una obligación extracontractual. Que no necesita un contrato para que se dé por realizada, o sea que está fuera del contrato. Perfecto, perfecto, Milagro. Literalmente es eso. Yo te pregunto, Milagro, aventúrate. ¿Me puedes dar un ejemplo de obligación extracontractual? Aventúrate, tú que piensas en algo que se te ocurra como una obligación extracontractual. Por ejemplo, o sea, puede ser un caso de préstamo de dinero, pero sin título ejecutivo, solamente Claro, sí, no, no es mala, no es mala. O sea, sí. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, o los arreglos que se hacen cuando uno tiene algún accidente. por ejemplo, Milagro, yo te preguntaría a ti, bueno, si tú tuvieses una hija, no sé si tengas o si tuvieses, bueno, tú no tienes una obligación con esa niña o niño Ajá, pero no está, es verdad, puede ser la obligación como madre de que de sea mi cuidado, responsabilidad, alimentación, estipulado educación, en entre todo. otros. Yo te pregunto, tú al momento de dar a luz a esa niña, ¿tú firmaste algo? No, ¿Cómo se le no ha llama sido eso? mamá. ¿Cómo Ajá. se le llama eso? Nace de la voluntad. No de la voluntad, porque te meten preso si no no, no te haces responsable. No, pues la voluntad de ser extracontractual ya, porque ya es del Claro, amor es o de una la palabra. En obligación, este caso, que el señor puede ser que llegue a un arreglo, pero sin necesidad de llegar a una demanda. obviamente, obviamente. Bueno, eso ya es otra institución, pero vas por ahí, estás bien encaminada. Ok, eso es prácticamente una obligación extracontractual. Es una obligación que tú mantienes con determinadas cosas sin que de por medio haya un contrato. En este caso, nosotros vimos un título. ¿Cuál es ese título? ¿Cuál es el libro y cuál es el título? El libro 4 habla sobre de las obligaciones, algo de obligaciones. Ay, es que El no, no. título, Delitos y vamos. cuasi delitos. El libro habla de obligaciones, el libro 4. Ya, y el El título. título te dijo el 23 y el 22 y el 33. Ese último.
Delito y cuasi delito. Exactamente, estimada. Muchas gracias, Milagro. Vamos, chicos, participen ustedes. No Una consulta, ya que estamos en Bueno, los vean, tipos de delito. ¿Es el título 12 o 22? es el título 22 y el 33. Ya, muchas gracias. Listo. El XX211 y el XXX111. Entonces, muy bien, entonces quedaríamos la respuesta de la manera siguiente. La responsabilidad extracontractual se ve reflejada en su libro cuarto, en su título 33 o vigésimo o trigésimo tercero del Código Civil, ya que este tipo de responsabilidad se establece al existir determinadas obligaciones que una persona mantiene con relación a otras sin establecer por medio de un contrato, como la responsabilidad extracontractual de los ebrios, de los al cometer delitos, cuasi delitos, de los padres sobre los actos de sus hijos, entre otros. Si ustedes tienen la oportunidad de examinar la normativa, incluso por curiosidad, por información, no sé si aquí hayan civilistas que les encante esta materia, a mí no, pero se establecen varios tipos de obligaciones extracontractuales. Entonces, ¿alguna pregunta, estimados colegas? Bueno, quedó claro. O estoy explicando muy bien, o ustedes no me están entendiendo. Yo espero que sea la primera. En todo caso, tienen los diferentes canales de hacerme consulta. Está esta clase grabada para su posterior examen. Entonces, eso, estimados. ¿Cuál es la autoridad competente para conocer la acción? Aquí los quiero ver. Hablen. Ya la resolvimos arriba. El juez de lo civil de Puerto Viejo. ¿Por qué? Y si yo digo que es el de Manta, No, porque el evento se ocasionó en la ciudad de Puerto Viejo. ya, pero yo digo que es en Y Manta. por, y por la competencia y la jurisprudencia. La Jurisdicción, perdón. jurisdicción. No pasa nada, colega. Para eso estamos aquí para aprender. Ojo, este tipo de actitud pueden tener los tribunales. Yo he visto, me ha tocado verlo. Te interrumpen y te dicen, pasó mucho con este doctor que es un buen constitucionalista, el doctor Benito, que ellos interrumpían. Por ejemplo, ¿sabías que era una acción de protección? Y te decían, no, a mí me parece que es un habeas corpus o un habeas data. Él sabe que está diciendo mentiras, pero te quiere poner a prueba. Y tú ahí tienes que fundamentar. Y te dice, no, a ver, es una acción de protección debido a que en la vía data única y exclusivamente de acuerdo al articulado de la función del Código Orgánico, de la ley orgánica de la, no, ¿qué ley orgánica? De garantías jurisdiccionales y control constitucional determina que este es únicamente cuando uno quiere acceder a un tipo de información personal, ¿no? Y aquí estamos hablando de una acción de protección, no tiene nada que ver. Entonces, ese tipo de dinámica puede pasar y pasa y les va a pasar seguramente. Yo espero que no, porque ustedes van a responder excelentemente bien, pero en caso que les pase, ustedes están blindados con el conocimiento. Entonces, estimada Silvana, yo digo que es la demanda, porque se me da la gana. ¿Tú cómo No, argumentas que porque en responde? la normativa, en el artículo 240 numeral 3 del Código Orgánico Función Judicial, nos indica que es en Puerto Viejo, en el Juego Civil Puerto Viejo. No tengo la ¿Seguro que dice normativa. Puerto Viejo? No, con la jurisdicción nos indica que es Puerto Viejo. No tengo la normativa para leerle. Ya, mira, ahí en ese artículo solamente te determina la materia, que obviamente es el juez civil. Pero si tú quieres determinar, por ejemplo, el territorio, tienes que irte al artículo 9 del Código Orgánico General de Ya, Proceso. Muy bien, ya. o sea, estás filosa. Es muy importante eso al momento de estudiar y prepararte. Entonces, excelente, colega. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente? Y esto va a responder de la siguiente manera. De acuerdo al artículo 240, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el competente para resolver esta demanda de daños y perjuicios será el juez de lo civil. Por otro lado, el artículo 10 numeral 7 del Código Orgánico General del Proceso establece que la competencia es concurrente, es decir, se podrá presentar la demanda de daños en el lugar donde ocurrieron los hechos como en el domicilio demandado, por lo que el juez competente será el juez de lo civil de la ciudad de Puerto Rico. Bueno, aquí me faltó comentarles algo más. Generalmente cuando es una competencia territorial, normalmente es concurrente, es decir, que
accionante puede escoger o hacerlo en el territorio del demandado, en el domicilio del demandado o en alguna de las otras situaciones que determina las competencias concurrentes. En este caso, tú puedes poner la demanda de daños y perjuicios o bien en el domicilio del demandado, que no se especifica, o bien que algo que se especifica es el lugar donde ocurrieron los hechos. En este caso, ocurrieron en Puerto Viejo. Pero asumimos que los dos son lo mismo, entonces da igual, no hay un conflicto de competencia en ese sentido. Entonces, la respuesta quedaría tal que sí, estimados colegas. ¿Alguna pregunta? Estas reglas de competencia deben aprendérselas. Es muy importante que las aprendan. En las porque siempre te van a intentar hacer juegos, porque muchos abogados, incluso al momento de graduarse, no saben la diferenciación entre una competencia y jurisdicción y por qué se hacen determinadas cosas. Entonces es muy importante que las tengan presentes. Artículos 9, 10 y 11 del Código Orgánico General de Procesos. Ahí pueden aprender las diferentes competencias. Sin embargo, existen competencias que se determinan en otro tipo de articulados. Entonces, y tienen una sección específica que no se especifica dentro de estas propias reglas de competencia. Pero de manera general, aquí está todo. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Me estoy quedando seco, ya no tengo agua. Guau, guau, guau. Colegas, segunda pregunta. Bien, Milagro. Vamos, claro. Abogado, disculpe que sea otra vez con el título. Es que No ahorita pasa revisando nada. el Código Civil, en el título 22 manifiesta algo sobre compra y venta. Y en el título ¿Estás seguro 12, que es el título 22 del libro cuarto? Porque hay a ver. diferentes títulos. Puede haber el título 22 del libro primero, del libro segundo, del libro tercero, del libro cuarto. Tienes que Sí, asegurarte de que... las obligaciones generales de los contratos, y ahí sigue el libro. Ya, déjame Ahí. revisar. Y el 22 habla sobre, el 12 es que habla de las obligaciones, del efecto de las obligaciones, ese habla el título 12. Un momentito, Y el 20, ya. te reviso. La compraventa, título X, título XX y Y. Porque puedo confundirme. O sea, no te digo que no, puede pasar y va a pasar. De lo X era especial relativa cotidianamente. Esto lo puse, ese lo puse especialmente por artículo el 1572. 1572. A ver en qué título está. 1571. Este está en el título. Si tienes razón. Tienes razón, estimada colega. No es el X. Ese X es el 12. Tienes toda la razón, estimada Silvia. Muchas gracias por corregirme. Me pasó una X de más. Entonces, déjame ver. ¿Qué fue en la primera pregunta? Es X. Sí, no, es que de hecho aquí estaba bien respondida. Bien resolvida, como dicen por ahí. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde había puesto? Aquí. Muchas gracias, estimada Silvia. Sí, porque el título 1572 que te explica los diferentes tipos de daños y perjuicios que se reconocen dentro de la legislación civil están ahí en el 1572, estimada. Entonces, muchas gracias, Silvana. Estás pendiente. Muy bien. Ve, pasa. Me pasó una X. Yo juraba y perjuraba que era el 22, pero ha sido el 12. Entonces, muchas gracias, estimada Silvana. Bien. ¿Qué debe probar Luis para que prospere su demanda de indemnización? ¿Qué dicen, colega? ¿Qué debe probar? ¿Será que debemos probar que existió el accidente? No, los daños y perjuicios que Los daños y ocasionó perjuicios. ¿Cuáles son los tipos de daños y perjuicios? el gasto. El gasto es uno. ¿Cómo se llama ese tipo de daño y perjuicio? El daño emergente. Son tres tipos de daño. Bueno, tenemos un mensaje. Lucro cesante, muy bien, Irma. Y el daño moral.
Esta es una respuesta un poco larga. Lucro cesante, daño emergente, muy bien, y daño moral. Muchas gracias, estimada Irma. Bien, la respuesta queda tal que así. Al hablar de una demanda de daños y perjuicios, considerando que ésta se basará en el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, en primer lugar, con el daño emergente, tendrá que demostrar que, desde el cometimiento de las lesiones en su contra, en el accidente, tuvo que hacer diferentes gastos médicos, administrativos y procesales que conllevaron a su tratamiento y recuperación. Eso es con el daño emergente. En segundo lugar, con respecto al lucro cesante, tiene que demostrar que producto de estar varios meses en recuperación, no pudo ejercer actividades económicas que representan para él un lucro. Es decir, demostrar que no pudo ganar dinero debido a estar hospitalizado y bajo recuperación. Por último, el daño moral, el cual se tiene que determinar que existieron afectaciones de carácter moral, como el cual el verse discapacitado o limitado con respecto a cómo venía desarrollando su vida, causó determinadas afectaciones en su moral como ciudadano productivo. Ya por eso le dije ahí, tiene que ponerse creativos, porque pueden responder esto de muchas maneras. Diría infinitas, dependiendo de la malicia del abogado y qué tan creativo esté ese día. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, quinto, ¿qué tipo de perjuicios deben ser indemnizados conforme a la normativa vigente? Ya se la saben, ya que no me la sepa responder, que no me están parando bolas. ¿Cuáles son los tipos de perjuicios? En otras palabras, los tipos de daño que reconoce la normativa civil. Vamos, colegas, no me dejen morir. Si no quieren participar por chat, veo por voz, no tengo problema, tampoco tengo ningún problema con las cámaras, utilicen el chat de ser necesario, yo encantadísimo, estimados colegas. Nada, bueno, vamos a ver. La respuesta queda tal que así. De acuerdo a la legislación civil del Ecuador, en sus artículos 1572 del Código Civil, establecen los perjuicios económicos, los cuales son el daño emergente y el lucro cesante. Por otro lado, establece los perjuicios inmateriales como el daño moral. Todos estos perjuicios deben ser indemnizados al existir un daño contra la persona, que se configura de manera diferente por los tres son objetivos diferentes, pero los tres son objeto de indemnización. Claro, listo, estimadas. Entonces, esa es la última pregunta. ¿Tienen alguna especie de detalle o situación que me quieran decir, estimados colegas? Nada. Bueno, con esto hemos culminado la clase del día de hoy. Recuerden que mañana ya no vamos a empezar a las 9:30. Vamos mañana a tener una clase súper larga y va a empezar a partir de las 7:30, como hemos acordado. Porque el día de mañana vamos a ver los cuatro siguientes casos y con eso culminaremos lo que con respecto al núcleo civil. El día siguiente vamos a revisar dos casos de derecho laboral. Yo mañana los voy a resolver, no se preocupen. Y paulatinamente el día miércoles voy a darle los tres últimos que faltan, ¿sí? Si es posible, no les aseguro nada, el día miércoles quizás tengamos todos listos ya, todos los casos de laboral. Pero en caso que no, les garantizo que al menos dos vamos a ver. Sí, porque laboral, gracias a Dios, trabajo con un abogado laborista, entonces eso se resuelve rápido. Entonces, estimados colegas, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Lamento mucho haberlos tenido hasta estas horas. No sabía que no estaban en clase, que no estaban en clase. No, yo encantado desde las 7 les doy clase. Pero debo agradecerles por su compromiso y que yo estoy aquí para servirles. Muchas gracias por confiar en este proyecto. ¿Alguna situación quiera comentar antes de despedirnos? Doctor, Dígame. disculpe, bueno, si me escucha. Claro Si que me sí, escucha José. bien, porque estoy con Marco. Por supuesto. Ya, esto, usted lo recibió el caso, lo ayudó a resolver el caso. Y mi pregunta es,
¿Usted los pasa ya resuelto o nosotros vamos a tener aquí a punto de otro cuaderno? No, 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 o sea, eso ya depende de ti, José. Tú lo que vas a encontrar en el Ah, Drive ya, va a ser exactamente lo que hemos hecho en este momento. Yo te recomiendo, no sé cuál es tu método de estudio, lo que yo te recomiendo a ti es que te adueñes de conocimiento. Tú veas estas preguntas y digas, bueno, el abogado puso, pregunta, ¿cuál petición es concreta de la acción? La petición concreta será obtener dimensiones correspondientes a diferentes daños y sufridos por parte de Luis debido al hecho de transgresor patrocinado por Andrea. Yo voy a poner otra cosa. Voy a tomar de fuente lo que dijo el abogado y voy a ponerle más artículos. O a definir haciendo uso, ya sea incluso hasta de jurisprudencia, si eres una persona bastante hábil, justo de jurisprudencia, normativa especializada, y puedes tú elaborar tu propia respuesta. No te digo que aquí está mal la respuesta que aquí ves, está correcta, pero yo te motivo a ti a que te adueñes del conocimiento y hagas tus propias respuestas. listo, listo, mi doctor. Lo que pasa es que como está la noche, muy tarde, entonces como estoy aquí Obviamente, en el no tienes que trabajo, hacerlo ahora. Puedes hacerlo ya, cuando tú... fija, todo esto va a quedar en la duración del curso y un poco más a tu entera disposición para que tú lo veas, lo examines y lo uses como tú quieras. Descarga ya. los documentos que tú veas, está en toda tu libertad de hacerlo. Y eso, estimado colega. Ok, mi doctor, muchísimas gracias. Listo. Muy buenas noches, estimado José. Y bien, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañarme. Nos vemos el día de mañana, estimados colegas. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias, hasta mañana. Buenas noches. Gracias, está bien.